Vamos a continuar en esta mañana de sábado como lo hacemos todos los sábados desde cero aquí en Radio Libertadores, y en este caso con el gusto de recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, Eduardo Brenta, a quien le agradecemos mucho la presencia y por supuesto gracias por haberse acercado a la radio. Buenos días. Francamente para mí es un gusto, soy yo le agradecido de tener esta oportunidad de conversar con ustedes aquí mismo, ¿no? Ministro, bueno, hay varios temas para charlar, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar tocarlos allí por lo menos sobrevolar algunos temas importantes del país. Uno de ellos y que me interesa de sobremanera es la ley de trabajo juvenil, un tema que es una complicación constante. Uno es joven y lo ha vivido y lo vive también el entorno, y es una ley que, bueno, quiero que usted más o menos nos detalle de qué se trata para ver cómo seguirá esto en marco del trabajo del que recién comienza, ¿no? El que no tiene experiencia, el que recién hace sus primeras armas. Sí, nosotros creemos francamente que es una de las leyes más importantes que vamos a aprobar en este quinquenio, y esto obedece a una particularidad que tiene el mercado de trabajo uruguayo, ¿no? Si uno mira indicadores de Uruguay en la región, por ejemplo, en tasa de actividad, empleo, desempleo, etcétera, difícilmente encontremos países que presenten mejores indicadores que Uruguay, a excepción del empleo juvenil, ¿no? Donde la brecha es la más grande del continente y donde la tasa de desempleo prácticamente triplica la media nacional, razón por la cual evidentemente hay un problema de acceso al mercado de trabajo, y yo diría que obviamente esto comprende distintos perfiles de jóvenes, ¿no? Yo diría que hay un contingente importante, son mujeres jóvenes, en muchos casos jefas de hogar, en muchos casos con hijos a cargo, donde la dificultad en muchos casos está en el costo de los cuidados de los hijos y el salario, digamos, una ecuación que si no cierra, difícilmente esa mujer se vuelca al mercado de trabajo o pueda efectivamente conseguir un trabajo que le permita atender el cuidado de los hijos y al mismo tiempo dedicarse a su tarea, digamos, ¿no? Por otro lado, hay otro perfil de joven que está estudiando y demás, que en muchos casos, bueno, se presenta el problema más tradicional, que es la falta de experiencia, pero también se enfrenta a otra dificultad, que es la compatibilidad entre estudio y trabajo, ¿no? Que claro, es un aspecto que nosotros pretendemos jerarquizar en la ley. Eso comprende la ley, o sea, exactamente. La ley tiene varios proyectos incluidos, digamos. Ahora estamos en la etapa de reglamentación de la ley que fue aprobada en el Senado hace un par de días. Y en allí hay un programa para jóvenes con primera experiencia laboral, digamos, ¿no? De inclusión de jóvenes en el mercado de trabajo para realizar la primera experiencia laboral. Tomando como ejemplo la experiencia del programa Yo Estudio y Trabajo, que ha sido un programa muy exitoso y que permite que jóvenes después de un año salgan con un documento que acredita que trabajaron en empresas públicas de primer nivel y que efectivamente trabajaron con la dedicación correspondiente y con éxito. Y por tanto eso es una carta de presentación muy importante para ingresar a otro trabajo en el sector privado. Luego estamos pensando en una primera experiencia laboral para egresados, o sea, jóvenes que egresan de la educación, por ejemplo, secundaria o eventualmente terciaria, sin tener la posibilidad o sin haber trabajado durante todo ese periodo, y por tanto enfrentan su primera experiencia, pero son egresados de la educación, ¿verdad? Y luego hay un programa de trabajo protegido, ¿verdad?, donde se van a otorgar subsidios directos, ¿no?, a porcentajes del salario de personas en situación de vulnerabilidad social, digamos, de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, cuando la empresa se comprometa a contratarlo, obviamente en el marco de todas las normas que establecen lo que denominamos nosotros trabajo decente, ¿no? O sea, trabajo con cobertura de seguridad social y todos los derechos. Y por último hay una serie de políticas dirigidas a fomentar que las empresas adapten sus horarios de trabajo y sus periodos de licencia por estudio a la necesidad de un joven que estudie y trabaja. Y aquí me parece que estamos frente a un fenómeno nuevo, en sectores medios fundamentalmente, donde para los uruguayos la posibilidad de heredar a nuestros hijos la educación es una cosa muy importante, ¿no? Entonces hoy, donde las familias en términos generales han mejorado notoriamente sus ingresos, en muchos casos optan por
si su hijo consigue un trabajo que de alguna manera pone en cuestión su continuidad educativa, prefieren que no estudie, que no trabaje, claro, para que siga estudiando. Exacto. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, subsidiar una parte del horario. Si la empresa, en vez de ponerle 6 o 7 horas u 8 horas de trabajo, reduce esa carga horaria, bueno, nosotros le vamos a subsidiar parte del salario de ese joven para que pueda reducir la carga horaria. Una parte será a cargo del empresario y otra nuestra. De la misma manera que se le otorga más días de licencia por estudio de lo que ya está establecido por ley. El programa pagará una parte de esas horas de estudio, de días de licencia por estudio. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que en un mercado de trabajo con niveles de desempleo muy bajos, nosotros tenemos que generar posibilidades de ingreso a los sectores que presentan dificultades. ¿Quiénes son los que presentan dificultades? Bueno, primero que nada los jóvenes, y dentro de los jóvenes yo diría que particularmente las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces esta diversidad de programas atienden una diversidad de escenarios distintos, ¿no? Son realidades diferentes, y pretendemos dar respuesta al conjunto de la problemática con una inversión que va a rondar los 3 millones de dólares, buena parte en subsidios directos o en acompañamientos, digamos, en el programa de trabajo protegido, y que esperamos que además tenga un resultado, por lo menos en el primer año, de unos 5.000 puestos de trabajo que se desarrollen en este contexto. Ministro, esto obviamente es un trabajo en conjunto directamente con el empresariado uruguayo. ¿Han tenido un sondeo, un contacto de cómo ven ellos esta ley, principalmente en esto de los subsidios, en la carga horaria y demás que los afecta directamente, ¿no? Sí, yo creo que los beneficia directamente. Bueno, ¿no? Afecta en el buen sí, sentido. Sí, en el buen sentido, claro, sí. Estamos pensando, probablemente con apoyo de OIT, llevar adelante en estas próximas semanas. Bien, está reglamentada la ley y están claros los procedimientos. Estamos pensando además en procedimientos lo más sencillos posibles, ¿no? Para poder eliminar cualquier elemento burocrático. En general el empresario elude, ¿no? Cualquier cosa que implique trámites burocráticos. Estamos pensando en elementos lo más ágiles posibles y probablemente hagamos 2 o 3 presentaciones a nivel nacional, digamos, para que los empresarios conozcan en directo y puedan evacuar preguntas inclusive respecto a las formas en que pueden hacer uso de este conjunto de beneficios. Y digo beneficios porque en realidad las empresas van a ser beneficiadas también en la medida en que incluir en su plantilla, digamos, a jóvenes que están estudiando, en muchos casos, que están capacitados o se están capacitando, implica un aire nuevo, un aire fresco dentro de una empresa y probablemente un aporte muy importante a la mejora de la gestión y de la calidad del trabajo en la empresa. Y este es un capital humano que no estamos aprovechando adecuadamente en un país donde los recursos humanos son efectivamente una limitante hoy. Ustedes lo percibirán porque imagino que entrevistarán empresarios y demás, y bueno, y regularmente, por lo menos a nosotros, se nos plantea en forma permanente la dificultad para obtener mano de obra, yo ya diría en general, ¿no? En una época decíamos mano de obra calificada, bueno, hoy decimos mano de obra, porque en realidad es calificada y no calificada. Con respecto a eso, principalmente le iba a preguntar, ¿cómo está el país con respecto a la mano de obra calificada? Porque escuchamos versiones de todo tipo, hay críticas al respecto, hay otros que dicen que estamos bien. ¿Cómo se está, según el Ministerio, según los estudios que ustedes realizan? ¿Estamos bien? ¿La educación hoy nos está dando la calificación necesaria para poder trabajar en ciertos lugares, o en ciertos grados de diferentes tipos de trabajo que existen en el territorio del país? Bueno, yo creo Uruguay venía... pero está bien. Nosotros veníamos de un largo proceso que combinaba 2 aspectos, en mi opinión. Primero, un bajísimo nivel de inversión en el Uruguay, ¿no? Prácticamente la mitad de lo que tenemos hoy. Por tanto, una demanda en materia de mercado de trabajo, yo diría, muy por debajo de la actual demanda, ¿no? Para la cual nuestros recursos humanos, en términos generales, estaban acordes, ¿no? Con tasa de desempleo, recordemos que llegaron al 20%, ¿no? En el peor momento de la crisis del 2002. Pero que oscilaron en el 14, 13, 12, ¿no? Hoy estamos en la mitad prácticamente de eso. Entonces, por un lado, hemos tenido un crecimiento notorio de la inversión y por tanto del empleo. Y tuvimos el mismo periodo, décadas, de escasísima inversión en la educación, ¿no? Por tanto, resultados muy magros en materia educativa. En realidad el proceso de inversión sustancial, de mejora de la inversión en materia educativa, comienza en el año 2005,
con un crecimiento de la inversión educativa que prácticamente triplica los montos que se aplicaban a la educación previamente. Como todos sabemos, las transformaciones en materia educativa son procesos largos, ¿no? No hay cambios de un día, pero no es levantar una pared, digamos, formar a alguien. Entonces yo creo, y nuestras encuestas, una que hicimos básicamente con el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, muestra que en general las empresas no completan su demanda laboral en materia de mano de obra calificada, ¿no? Cuando solicitan determinados puestos de trabajo, en general terminan tomando, en muchos casos, trabajadores con nivel de calificación por debajo y terminan calificándolos ellos mismos, digamos, para la actividad que pretenden desarrollar. En algunos lugares del país es claro que el cambio productivo, yo estuve hace unos días en Durazno, por ejemplo. Durazno era un departamento donde básicamente el empleo era el empleo público, ¿no? Ya sea en la base aérea, en el cuartel, en la intendencia, en las oficinas del Estado, etcétera. Hoy hay 2 proyectos muy importantes, un frigorífico de primer nivel ubicado a escasos 5 kilómetros de la capital y un proyecto en marcha que es el conocido como el Megatambo, digamos. Bueno, esos 2 proyectos tienen serios problemas en materia de recursos humanos. Ahí voy a los recursos humanos en general, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, toda la apuesta en materia de transformación educativa es clave para que Uruguay pueda continuar el proceso de crecimiento y dar un salto en materia de desarrollo, o sea, un salto cualitativo, ¿no? ¿Verdad? Y al mismo tiempo, todo lo que se pueda hacer en tanto en materia de formación y capacitación profesional es un aporte sustancial a poder dar respuestas al desarrollo. Yo siempre digo que los uruguayos entendemos muy claro cuando nos dicen que una limitante al desarrollo es la energía o la infraestructura, las cosas concretas, materiales. Ahora, el problema es que la gente, sin gente no hay desarrollo tampoco, ¿no? Y hoy Uruguay es un país cuyo mercado de trabajo comienza a ser atractivo para ciudadanos de los países de la región. No tanto de Argentina y Brasil, que tienen situaciones parecidas a Uruguay, pero sí de otros países de la región. Y de hecho, empezamos a ver en el servicio doméstico, en la pesca, en otros sectores, ciudadanos, por ejemplo, peruanos, claramente, bolivianos, etcétera, que comienzan a migrar hacia Uruguay. O sea, Uruguay ha vuelto a ser un país que atrae ciudadanos del exterior. Ministro, dentro de este tema del trabajo de los trabajadores en general, una cosa que preocupa y bastante en la región y seguramente en todo el país, no sé si se lo han transmitido, pero nosotros en varias oportunidades con el propio presidente del agropecuario, con gente del campo, productores rurales, es la preocupación de falta de mano de obra del trabajador en el medio rural y de que el joven también, por supuesto, viene a la ciudad, termina viniendo a la ciudad por un tema de estudios o de oportunidades. ¿Eso también les preocupa? ¿Se trabaja en eso? Sí, nos preocupan 2 cosas. Primero, el mercado, en este caso, opera en el sentido inverso al que operó históricamente, ¿no? En general, Uruguay, con tasas de desempleo bastante más altas, las condiciones eran puestas del lado más fuerte, digamos, ¿no? Que era el que tenía la oportunidad de ofrecer el trabajo. Esa situación cambió. Entonces, hoy un trabajador rural, si recibe una remuneración que esté por debajo de un peón de la construcción, por ejemplo, lo más probable es que se vaya a la construcción, ¿no? El ejemplo, a ver, Montes del Plata, por ejemplo, ha sido el emprendimiento de Punta Pereira en el departamento de Colonia, una aspiradora de trabajadores rurales de todo el litoral. ¿Por qué? Y porque los salarios son notoriamente mejores, ¿no? Entonces la gente obviamente busca un empleo de mejor calidad. Claro. Por tanto, la única manera de sostener la cantidad de mano de obra que necesita el sector agropecuario va de la mano de mejorar el salario y las condiciones de trabajo, ¿verdad? Y no considero que las condiciones de trabajo sean algo menor al salario, ¿no? Yo digo, para el trabajador es muy importante el salario, pero también las condiciones de trabajo. Claro. Entonces, en ese aspecto lo que vemos es que todavía nos parece, ¿no?, que el sector agropecuario no ha captado de alguna manera tiene, yo diría, un poco la película trazada, ¿no? Hay una percepción de que simplemente con el llamar aparece la gente, ¿no? Y eso no es más así, ¿verdad? Hoy hay que buscar a la gente, competir por los trabajadores en el mercado de trabajo con otras empresas del mismo sector y de otros sectores,
y luego generar una oferta que sea atractiva para el trabajador. O sea, en concreto usted está diciendo que el sector agropecuario en este caso no está compitiendo con el resto porque no está pagando más. Bueno, claramente no está compitiendo con la construcción, eso es evidente. El gerente general de Monte del Plata me manifestó un día, chileno, ¿no? Me dijo, yo tengo 200 agricultores trabajando en Monte del Plata. En realidad, no, él llama, es una terminología que usan los chilenos, ¿no? Pero en realidad lo que tenía 200 peones rurales que estaban trabajadores de campo que estaban aprendiendo a trabajar en la construcción en Monte del Plata, que fueron capacitados. Ahora esos trabajadores volverán al medio rural. Bueno, no sé, dependerá porque la calificación para trabajar en el medio rural ya la tenían, pero ahora adquirieron otra formación en la industria de la construcción. Si la industria de la construcción sostiene los niveles de actividad que tiene, y con los niveles salariales que tiene, mi impresión es que difícilmente ese trabajador vuelva, ¿no? Salvo que la oferta, ¿no?, que el sector agropecuario haga mejore notoriamente, ¿no? Y cuando hablo del sector agropecuario hablo en general, ¿no? Sí. No el más tradicional, también del forestal, también del citrícola. Evidentemente hay una demanda en el mercado de trabajo con tasas muy reducidas de desempleo, y quienes están en situación de desempleo evidentemente tienen dificultades serias de integrarse al mercado de trabajo. Entonces, yo digo, aquello de que pase el que sigue, no existe más. Claro. Porque de repente uno descarta a un trabajador y dice pase el que sigue y no sigue nadie, digamos, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. Ministro, lo último, porque sabemos que está corto de tiempo, los consejos de salario, ¿cómo están funcionando los consejos de salario? Porque hay quienes dicen que no funcionan, hay quienes dicen que no funcionan bien, y hay otros que dicen que sí que funcionan bien. También depende del sector, hay sectores que están funcionando mejores que otros. Los consejos de salario es un tema que creo que a todos los trabajadores del país les importa, y también a los empresarios, ¿por qué no? Porque esto es clave para todos. Pero el tema es que en algunos lados no se está funcionando como debería. Sí, nosotros hace 2 semanas atrás anunciamos que estábamos un poco desconformes con la marcha de la negociación, que venía muy lenta, que no había sobre la mesa fórmulas para discutir, y hemos adoptado una política más agresiva de nuestra parte en los temas en que nosotros podemos intervenir, ¿no? Porque el Ministerio, por la ley de negociación colectiva, solo puede participar en la discusión de salarios, categorías y licencia sindical, no así en condiciones de trabajo. Pero comenzamos a realizar propuestas en distintos sectores y tratar de promover la firma de convenios colectivos, porque los convenios colectivos son los que le dan tranquilidad al trabajador y a la empresa de lo que va a pasar en los próximos años. Normalmente, cuando la negociación empieza, y esto es natural, es parte de la lógica de la negociación, las partes se paran en los extremos, ¿no? O sea, los trabajadores piden todo lo que pueden, los empresarios no ofrecen nada. Luego comienza un proceso de acercamiento, donde el Ministerio tiene un papel muy importante, esa es su función, digamos, y ya han comenzado, ya se firmaron 2 convenios colectivos en los últimos días, de 2 sectores, uno importante, que es el sector de limpieza, empresas de limpieza, y otro más pequeño, un sector vinculado a la intermediación financiera, pero comienza a producirse, a generarse acuerdos. Y cuando esto empieza a pasar, empieza a tener un efecto rebote también en los otros grupos, y se va avanzando, ¿no? En algunos casos nos hemos enfrentado a algunos planteos, yo diría, del sector empresarial, un tanto vinculado con posiciones más de contenido legal y demás, que la verdad no han ayudado. Creemos que no es el ámbito adecuado la presentación de mecanismos que implican la regulación del derecho de huelga, etcétera. Esa es una discusión, en mi opinión, para llevarla aparte. En la negociación lo único que va a hacer es trancar la negociación. Pero yo diría que comienza a percibirse una aceleración de los acuerdos, y por tanto nosotros establecimos una fecha, que es fin de este mes, 30 de septiembre. Seguramente en los sectores que están negociando vamos a ir dando plazos, pero no queremos una ronda muy larga, porque primero porque no hay necesidad, y segundo porque este es un año muy particular, es un año preelectoral, entonces se empiezan a entreverar unas cosas con las otras, y lo mejor es tener bien separado la negociación colectiva del resto, ¿no? Entonces vamos a tener una actividad intensa en los próximos días en materia de propuestas para ir acercando las partes, y seguramente van a comenzar a decantar los acuerdos, porque me parece que hay razonabilidad a esta altura, luego de 5 rondas de consejos de salarios, donde ya las partes se conocen medio de memoria y también saben los tiempos de cada uno y cómo cada uno puede estar
posicionándose mejor para negociar. Hay mucho de lógica de negociación aquí, bueno, pero nuestra tarea es empujar y sacar adelante una ronda que seguramente vuelva a ser una ronda con los niveles de acuerdo que han tenido los anteriores, que superaron el 85%. Ministro, muchas gracias por haber estado. Lo dejamos no. que lo están llamando, así que muchas gracias. Con mucho gusto, las órdenes, es un gusto. La palabra del ministro Eduardo Brenta aquí en nuestro programa. Nosotros vamos a la pausa y enseguida regresamos.